revelado el asombroso acto del ganadero que transformó el destino de una joven apache paralizada. Ana, con sus 21 años, se encontraba atrapada en un cuerpo que solo obedecía a las sombras de su mente. La risa de su familia resonaba en su memoria, un eco de amor y esperanza, pero la frustración la consumía lentamente. En su pequeño pueblo apache, donde cada mirada llena de pena la recordaba su condición, los sueños parecían evaporarse en el aire polvoriento. El orgullo apache, la dignidad que había caracterizado a su pueblo, ahora se desvanecía, y ella era un símbolo de lo que había sido. Su mente, agitada y brillante, luchaba por liberarse del parálisis que la mantenía recluida, pero cada intento se convertía en un recordatorio de su realidad. Su deseo de estudiar biología ardía dentro de ella, una pasión desbordante que ansiaba salir a la luz. Sin embargo, la impotencia de su cuerpo, que yacía inmóvil sobre la cama, se mezclaba con el anhelo de las experiencias que nunca viviría. La angustia envolvía su ser. ¿Por qué a mí?, se preguntaba en esos fervorosos momentos de soledad. Encadenada a sus pensamientos, comenzaba a dudar de su propio valor, sintiendo cómo la mirada de los demás se posaba sobre ella con un peso insoportable. Era un dilema moral interno. ¿Debería resignarse a una existencia definida por la compasión ajena o luchar por la vida que siempre había deseado, pese a las limitaciones de su cuerpo? Fue entonces cuando conoció a don Manuel. El ganadero, conocido por su sabiduría y fuerte carácter, se cruzó en su camino de manera inesperada. Albanado entre el polvo y el sudor, buscaba ayuda con su ganado. Al notar la lucha interna de Ana, la chispa de su mente hizo que la curiosidad en él despertara. Desde la lejanía, su mirada desprendía un respeto que Ana anhelaba, pero, junto a la fascinación, también llegaba un torrente de temor. ¿Y si al acercarse a mí solo busca compasión? La conexión entre ambos se estableció en un primer encuentro torpe pero auténtico. Don Manuel hizo preguntas sobre la biología que Ana tan apasionadamente había estudiado. Pero su mente, llena de pensamientos contradictorios, temía que él viera solo su condición física, y no la persona que deseaba ser. La tensión se sentía en el aire, una mezcla de emoción y angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días en la finca de don Manuel empezaron a dibujar una nueva rutina para Ana. Sin embargo, cada lección que él le daba la empujaba más allá de sus propios límites, mientras sus pensamientos se sumergían en un dilema inquietante. ¿Puedo realmente ser quien siempre he querido ser? ¿O simplemente estoy persiguiendo una ilusión? Las miradas del pueblo se sentían cada vez más aplastantes, y el juicio de aquellos que no comprendían su lucha comenzaba a rebotar en su propia percepción de sí misma. La presión aumentaba y con ello, un deseo primordial de ser reconocida por quien realmente era. El espíritu de Ana luchaba por salir a la superficie, pero el camino se llenaba de piedras y desconfianza, tanto por parte de la comunidad como por ella misma. ¿Sería posible que su futuro brillara, o las cadenas de su cuerpo y de las expectativas ajenas le seguirían cerrando las puertas? Las sombras del pasado y los miedos venideros se erguían imponentes ante ella, pero, en medio de la tormenta, su deseo de luchar por un futuro aún incierto comenzaba a arder con más fuerza que nunca. A medida que los días se sucedían en la finca de don Manuel, Ana descubría una nueva parte de sí misma, que había permanecido oculta en las sombras. El contacto con la tierra, los animales y la vida sencilla del campo comenzaba a alimentarla de un propósito renovado.
Don Manuel, con su paciencia y rigor, no solo le enseñaba sobre biología, sino también sobre el liderazgo y la resiliencia. El conocimiento es como el ganado, le decía. Requiere cuidado, control y, sobre todo, valor para ser manejado. Con cada lección, Ana se sentía menos prisionera de su cuerpo. Sus pensamientos se tornaban más claros y despojados de la pesada carga del autodesprecio. Los retos cotidianos a los que se enfrentaba la despertaban una sed de superación. Aunque el camino era abrupto, en cada desafío hallaba la semilla de una nueva habilidad. Aquellas pequeñas victorias se convertían en un antídoto contra las miradas de compasión que antes tanto la paralizaban. Sin embargo, la ansiedad nunca desapareció por completo. En noches solitarias, cuando el silencio del pueblo se hinchaba con murmullos de preocupación ajenos, Ana no podía evitar cuestionarse. Era solo el deseo de ser vista como más que su condición lo que la impulsaba o realmente estaba abriendo las puertas hacia su sueño. La lucha interna amenazaba con destruir la confianza que don Manuel le había ayudado a edificar. Una tarde, mientras se encontraba en la finca, un rayo de revelación cruzó su mente. Conseguir su sueño no se trataba de actuar según las expectativas de los demás, sino de accionar basándose en sus propias pasiones y deseos. Decidida a demostrar su determinación no solo a ella misma, sino también a los demás, comenzó a organizar sesiones informativas para los niños del pueblo. Les enseñaría sobre la vida silvestre, la biología en el entorno natural y la importancia de la preservación. Era una forma de conectar con la comunidad, de desafiar la narrativa que la había definido. El primer encuentro se programó para el sábado. La incertidumbre pulsaba en su interior como un tambor en el silencio. Su mente rebosaba de preguntas. ¿Había sido demasiado ambiciosa? ¿Podrían los niños ver más allá de su silla de ruedas? A pesar del miedo, una chispa de emoción comenzaba a encenderse. Era su oportunidad de salir de la sombra y dar vida a su pasión. Ese día, el sol brillaba intensamente cuando los niños se fueron acercando. Ana, nerviosa pero decidida, les sonrió desde su lugar. A medida que comenzaba con su presentación, una sensación de paz la invadía. Las miradas curiosas se fijaban en su voz, en su contenido. Por primera vez sentía que su presencia era reconocida no por su sufrimiento, sino por su conocimiento y entusiasmo. Justo cuando estaba a punto de cerrar, un niño levantó la mano. Con voz temblorosa preguntó, ¿y tú qué harías si pudieras caminar? La pregunta resonó más allá de la inocencia de su expresión. Fue un balazo a su construcción personal y a su reciente búsqueda de aceptación. Sus sueños pasados repicaban en su mente. Ser bióloga, explorar, descubrir. ¿Podría enfrentarse a esa pregunta sin dejar que el miedo dominara su respuesta? Ana respiró hondo, sintiendo el sudor frío en su frente. En ese instante crucial, sabía que debía ser honesta, no solo con el niño, sino con ella misma. La sinceridad la invadió, y lo que iba a decir podría transformarlo todo. Correría hacia el horizonte, dijo, y me perdería en la belleza del mundo. Pero esa respuesta, aunque poderosa, era solo el comienzo de una revelación más grande. Mientras el aplauso estallaba a su alrededor, un nuevo desafío se perfilaba en su mente. La sensación de libertad que había sentido al hablar estaba acompañada de la necesidad de descubrir cómo canalizar esa misma energía para cambiar su vida y el entorno que la contenía. Había dado un paso importante, pero aún había un camino por recorrer. ¿Podría realmente transformar su vida y la de otros? El eco de la pregunta resonaba en su interior, mientras las miradas de admiración de los niños la seguían. Ana se enfrentaba a la verdad. Su viaje apenas comenzaba, y la verdad de su potencial estaba a punto de ser revelada. El eco del aplauso había comenzado a desvanecerse, pero la energía en el ambiente persistía, envolviendo a Ana en una burbuja de adrenalina y expectativa. Había abierto una puerta, no solo hacia su futuro, sino también al de aquellos niños que, por un instante,
Se habían olvidado de su estatus social y se habían dejado llevar por la magia del conocimiento. Sin embargo, a medida que la emoción se calmaba, una sombra de duda se deslizó en su mente como un susurro oscuro. Realmente había creído que esto era suficiente. Las palabras inspiradoras que había compartido eran solo el primer paso. Había observado cómo los rostros de los niños brillaban, pero eso no significaba que el camino que eligió sería sencillo. La transformación requeriría más que solo sesiones informativas. Necesitaría profundizar en su enseñanza y superar los límites que la vida le había impuesto. Ana se encontraba en un punto de inflexión. Al regresar a la finca esa tarde, cada rincón del campo parecía resonar con su deseo de crecimiento. Don Manuel la observaba desde su taller, su figura erguida contra la luz del atardecer, como un faro guiándola a través de la niebla de incertidumbres. Al acercarse a él, una nueva determinación brotó en su interior, like una planta trepadora emergiendo entre las piedras. Don Manuel, quiero hacer más, afirmó Ana sintiendo que cada palabra era un ladrillo que construía su nueva fortaleza. Quiero que los niños aprendan a amar esta tierra como lo hago yo. Quiero que sepan lo que significa realmente la biología, no solo desde un salón, sino desde la experiencia. Esa es una excelente perspectiva, Ana, respondió él, los ojos chispeando con aprobación. Pero debes recordar que la pasión sin dirección puede provocar caos. ¿Qué tienes en mente? Ana se quedó pensativa. Necesitaba un plan que no solo desafiara su propia inseguridad, sino que también ofreciera a los niños experiencias prácticas. La enseñanza teórica debía ser acompañada de aplicaciones reales. En su mente, visualizó un pequeño programa que involucrara la observación de plantas y animales en su hábitat natural. Quería organizar salidas al campo, mostrando la biodiversidad que rodeaba su mundo, y conectándolos con lo que les habían enseñado. Así, Ana empezó a estructurar un taller de biología local, consciente de que podría surgir una resistencia por parte de los adultos del pueblo. Algunos podrían considerar la idea descabellada, incluso peligrosa. Sin embargo, la urgencia de empoderarse a sí misma y a esos niños superaba cualquier miedo. Aprendería a presentar su propuesta con argumentos claros, con el intuito de transformar la percepción de su valía y propósito. Los días que siguieron estuvieron llenos de trabajo. Ana dedicó cada momento libre a preparar su taller. Estudió métodos pedagógicos, experimentó con nuevas dinámicas de enseñanza, y se acercó a expertos locales en ecología que le ofrecieron apoyo. En cada esfuerzo, un brillo en su mirada se hacía más intenso. La Ana que una vez había dudado de su voz, ahora hablaba con convicción, y con cada prueba que superaba, sentía que las cadenas de su inseguridad se rompían una a una. La mañana del día programado, un aire fresco soplaba entre los árboles mientras se preparaba en la finca. Colocó material visual sobre la mesa, diseñó una pequeña guía, e incluso preparó sorpresas. La expectativa la llenaba de nervios, pero también de una chispa de emoción. Cuando vio a los niños llegar, su corazón se llenó de determinación. Justo antes de comenzar, una voz en su cabeza la interrumpió. ¿Y si fallas? La duda se deslizó de nuevo, pero esta vez encontró una respuesta firme en el fondo de su alma. La única forma de fallar sería no intentarlo. Con una sonrisa, tomó aire profundo y se preparó para hablar. Mientras comenzaba el taller con entusiasmo, una expiación de libertad la invadía por dentro. Allí, en medio de esos niños curiosos, comenzaba a sentir que su real viaje no era únicamente sobre explorar la naturaleza, sino también un esfuerzo por seguir explorándose a sí misma. Al cierre del taller, cuando los niños soltaron aplausos, Ana entendió que había logrado mucho más de lo que pensaba posible. Sin embargo, la pregunta que aún quedaba en su mente latía con insistencia. ¿Cómo enfrentar el desafío de mantener esa llama encendida frente a cualquier adversidad permanente que podría llegar? Mientras miraba a los niños marcharse, su mente ya preveía el siguiente paso. No solo quería hacer de sus lecciones algo puntual,
Deseaba establecer un modo de vida en el que la educación ambiental se convirtiera en una parte integral para su comunidad. Al encarar el camino por delante, la realidad de que el momento culminante estaba cerca de llegar, la llenó de una mezcla de emoción y temor. Pero antes de que pudiera formular su próxima acción, un viejo amigo del pueblo se acercó con una sospecha, un aire desafiante en sus palabras. ¿Acaso crees que puedes cambiar las cosas solo con tus palabras? Ana se sintió desafiada, y una nueva decisión empezó a formarse en su mente. Había llegado el momento de demostrar que, a veces, el poder de la voz es mucho más inmenso que cualquier expectativa. Ana se sentía como si cada palabra que le había dedicado a los niños ese día hubiera sido un pequeño empujón en una montaña rusa que apenas comenzaba a descender. Las palabras de su viejo amigo resonaban en su mente, y la convicción de que debía hacer más que simplemente hablar se afianzaba en su pecho. Ahora no podía permitirse solo ser una voz. Debía convertirse en una fuerza activa de cambio. Los días siguientes marcaron un cambio en su enfoque. Sin dejarse llevar por la duda, decidió que debía crear un ambiente en el que la biología no solo se enseñara, sino que se viviera. La idea de involucrar a la comunidad comenzó a florecer con tanto vigor como la vegetación a su alrededor. Ana dio pasos decisivos para conectar su taller con el pueblo, buscando el apoyo de las autoridades locales y de los padres de los niños. Realizó una reunión en la plaza central. A pesar de que la ansiedad la recorriera al pensar en hablar frente a un grupo tan diverso, se preparó meticulosamente, recolectando datos sobre los beneficios de la educación ambiental. En su corazón, sabía que estaba en juego mucho más que un simple programa. Se trataba de un cambio profundo en la mentalidad de su comunidad. Cuando llegó el día de la reunión, vio muchas caras conocidas, pero también algunas que desafiaban su actitud. Este era el momento. Se empoderó de su pasión y comenzó a exponer su propuesta. Habló del poder de la biología, de cómo establecer un vínculo directo con la naturaleza podría no solo beneficiar a los niños, sino también al pueblo en su conjunto. Como una planta que abriéndose paso hacia la luz, sus palabras cobraron vida. Sin embargo, no todo fue acogido con entusiasmo. Tras su exposición, algunos padres expresaron su desconfianza, cuestionando la seguridad de las excursiones al campo y el valor real de su iniciativa. ¿Acaso estos niños necesitan esto cuando podrían estar ayudando en casa? Resonaba la desaprobación en el aire. Ana sintió un nudo en el estómago, pero no se dejó intimidar. Era el momento de enfrentar esos retos. Con paciencia, escuchó las inquietudes y amplió sobre los beneficios de una educación basada en la experiencia. Cada argumento se convirtió en una oportunidad para demostrar su compromiso. Fue entonces cuando, entre murmullos de desacuerdo, un anciano interrumpió. Era Juan, conocido por su sabiduría, pero también por su constante resistencia ante ideas novedosas. ¿Te das cuenta de lo que dices?, comenzó, los ojos fijos en Ana. Cambiaremos nuestra forma de enseñar, pero ¿podemos confiar en que no será un desastre? La pregunta, como una chispa, encendió el aire tenso del lugar. Fue su desafío. Ana sintió la presión microscópica de todos los ojos fijados en ella, como si cada uno representara su propia duda. Sin titubear, respondió: «Por supuesto que entiendo sus preocupaciones. Pero el cambio no se trata solo de confianza, se trata de riesgo, y con cada riesgo hay una oportunidad. Ojalá pudiéramos ver juntos lo que podría suceder si les brindamos a nuestros niños una educación donde son activos participantes, no solo espectadores». La notoria calma tras su declaración fue un instante de verdad. Había desnudado no solo su deseo de cambio, sino también su vulnerabilidad ante la comunidad. Luchó contra su propio miedo a ser rechazada. Cada músculo de su ser ardía con la necesidad de convertir la duda en una fuerza de unidad. Aquel momento definió su camino. No solo era una educadora en busca de transformar la vida de los niños,
sino una líder que se enfrentaba a las dudas para defender su visión de un aprendizaje enriquecido. Finalmente, la reunión concluyó. Aunque algunos no estaban convencidos, varios se mostraron interesados en escuchar más. Ana no podía dejar que la falta de consenso la desanimara. De hecho, sentía que cada pequeño avance podría ser el inicio de algo grande. Pero, a medida que se alejaba de la plaza, se preguntó si su esfuerzo había sido suficiente para engendrar un cambio real. ¿Qué haría si, después de todo su empeño, el pueblo la rechazara aún más? En su mente, se desdibujaba la línea entre determinación y desesperación. Mientras caminaba hacia la finca bajo el cielo estrellado, las luces brillantes parecían convencidas de que su futuro dependería de su perseverancia. El desafío de la resistencia comunitaria acechaba en su mente, dispuesto a mostrarle que el verdadero trabajo apenas estaba comenzando. ¿Cómo podría convencer a quienes no veían su visión clara? Ana se propuso descubrirlo, y, entre su ansiedad y determinación, una idea deslumbrante comenzó a gestarse. Tal vez la clave estaba en conectar a las personas a través de experiencias compartidas, vincular el conocimiento con la tradición, en vez de enfrentarse a ellos. Con esa revelación, su corazón palpitaba más fuerte. El verdadero desafío la estaba esperando. Ana despertó al día siguiente sintiéndose renovada. La idea que había comenzado a florecer en su mente la animaba a enfocarse en un plan más innovador. Si quería que su propuesta de enseñanza de la biología se aceptara, debía encontrar una manera de involucrar a los padres a un nivel más personal. No se trataba solo de convencerlos, se trataba de construir confianza. Decidió que lo mejor sería organizar talleres donde no solo los niños, sino también sus padres, pudieran participar. Compartir experiencias podría hacer que la educación trascendiera más allá de lo académico, convirtiéndose en una jornada de descubrimiento familiar. Alinear la enseñanza con aspectos de la cultura local era un camino que podría abrir puertas. Con su determinación a flor de piel, se sentó a esbozar un programa que uniría la biología con la rica tradición de su comunidad. Quería que el pueblo no solo aprendiera sobre el medio ambiente, sino que también celebrara sus raíces. La biología no era solo una materia, debía ser un hilo que tejiera las historias, las costumbres y la naturaleza que rodeaba a la comunidad. Ana se recordó que, a menudo, los cambios más significativos vienen de maneras inesperadas. Si el viejo Juan había representado un obstáculo, tal vez también podría convertirse en un aliado. Así que visitó su granja esa misma tarde con la esperanza de hablar sobre su visión. Mientras caminaba hacia su hogar, una oleada de nerviosismo la envolvía. ¿Accedería a escucharla o rechazaría su propuesta nuevamente? Al llegar, Juan la recibió con una mirada inquisitiva. Sus manos callosas reflejaban años de trabajo duro. Ana explicó su nueva idea, enfatizando la importancia de involucrar a las familias. Había una chispa de curiosidad en los ojos del anciano mientras escuchaba. «Sabes, Ana», dijo Juan luego de un silencioso momento de reflexión. Quizás no había considerado el aspecto comunitario como debería, pero ¿qué pasará si no se entienden las tradiciones de manera apropiada? Su pregunta la golpeó. Era un dilema típico. Cambiar era necesario, pero debía hacerse con el respeto que merecían sus raíces. Ana sopesó sus palabras antes de responder. Podríamos usar esas tradiciones como un puente, no como un obstáculo. A través de ellas, podemos aprender a conocer y cuidar nuestro entorno. La auténtica preocupación de Juan reveló algo más profundo: el miedo a perder su cultura y su legado. Ana identificó ese temor como una oportunidad. Entender y compartir las enseñanzas ancestrales podría ser la clave para ganar el apoyo de los demás. En su mente, la estrategia comenzó a formar un tabló claro. Intensos preparativos ocuparon sus días. Comenzó a juntar materiales, a crear un espacio donde el conocimiento pudiera florecer. Sin embargo, su inquietud persistía.
¿Sería suficiente con mostrar el valor de la tradición? En su búsqueda de aprobación, Ana debió confrontar no solo a la comunidad, sino también a sus propios miedos sobre ser una líder eficaz. El primer taller llegó. El ambiente estaba tenso, combinando la esperanza de los niños y la desconfianza de sus padres. Ana tomó una respiración profunda y, cuando las voces comenzaron a disiparse, inició la actividad. A través de un juego dinámico y relacionado con la biología, hizo que todos se sintieran parte de la experiencia. Al final, cuando observó las sonrisas en sus rostros, le pareció posible vislumbrar la unión entre el conocimiento y la tradición. Sin embargo, al cerrar la sesión, Juan se acercó, su rostro sereno pero pensativo. «Has hecho un buen trabajo, Ana. Pero esto es solo el principio. ¿Qué harás cuando el verdadero desafío surja?» Las palabras de Juan resonaron como un eco en su mente. Aquel encuentro, aunque exitoso, había despertado en Ana una nueva inquietud. La necesidad de asumir respuestas más allá de lo convencional. Mientras observaba a los niños y padres interactuando, una inquietante pregunta se abría paso en su interior. ¿Estaría lista para el camino que se extendía ante ella, lleno de complicaciones y decisiones difíciles? Ana comprendía que la dedicación tenía un precio. El verdadero reto apenas estaba por llegar, pero su determinación ardía con fuerza. ¿Sería capaz de enfrentar lo inevitable y transformar las voces de la tradición en canto de inclusión? Ana se despertó con una sensación de inquietud que no la abandonaba. A pesar del exitoso taller, su mente se debatía entre el optimismo de lo logrado y la sombra de la incertidumbre que había planteado Juan. Cada palabra del anciano resonaba en su mente, desafiándola a pensar más allá de lo superficial. Se preguntaba si realmente había preparado el terreno para lo que vendría. Al día siguiente, Ana decidió que debía actuar. Las conversaciones con los padres, aunque promising, seguían siendo frágiles. La comunidad no era un monolito. Cada voz tenía su propia historia y sus propios temores. Necesitaba acercarse a ellos, uno a uno, y comprender de qué manera la biología podía conectar con sus vidas. Organizó encuentros en casa de varias familias, buscando formas de sembrar la semilla de sus ideas. Cada visita le ofrecía una nueva perspectiva. El pasado y la experiencia de los padres formaban parte de la narrativa que quería construir. Durante un encuentro, Clara, la madre de uno de sus estudiantes, compartió cómo las plantas medicinales que había aprendido de su abuela la habían ayudado en momentos críticos. «La sabiduría de las raíces es la que sostiene todo», dijo Clara con emoción, mientras Ana la escuchaba atentamente. Esa afirmación encendió una chispa en su mente, abriéndole la puerta a un nuevo enfoque. Podía integrar esos conocimientos en sus talleres, involucrando a los padres para que ellos mismas enseñaran sobre lo que sabían. Crear un ambiente donde los padres pudieran compartir y enseñar era, sin duda, un paso hacia adelante. Sin embargo, su entusiasmo pronto se apagó al recordar a Juan y su pregunta: ¿cómo manejaría los desafíos que surgirían? No tardó en darse cuenta de que la implementación de su nuevo enfoque no sería sencilla. No solo necesitaba la colaboración de los padres, sino también una estructura clara, que alineara sus tradiciones con el currículo escolar. La voz de la resistencia, aunque suave, comenzaba a manifestarse en su interior. ¿Sería lo suficientemente capaz para unir esos fragmentos? Las noches se convirtieron en un campo de batalla mental. Ana repasaba sus notas y buscaba formas de combinar la biología con los relatos de tradición familiar. Sabía que cada historia contada, cada mirada interesada, era una oportunidad para redefinir el concepto de aprendizaje. Pero su mente aún batallaba con la idea de fallar, de ser vista como una líder que se tambalea ante la adversidad. En un momento de reflexión, se sintió inspirada por la imagen de su abuela. Una mujer que había sabido fusionar los conocimientos de la tierra con lo que consideraba progreso. Se dio cuenta de que Ana no solo debía aprender de Juan y de las tradiciones,
sino también de aquellos que habían estado a su alrededor, luchando para mantener viva la esencia de una cultura en evolución. Con un renovado fervor, Ana decidió planificar una serie de relatos integrados en sus talleres. Movió piezas y reunió a un grupo de padres dispuestos a colaborar, pero el verdadero desafío estaba por llegar. Había que explicarle a Juan su visión renovada. Sin embargo, su voz no sería suficiente. Necesitaba la de aquellos padres que tanto sabían y que podían ser sus aliados en esta transformación. Mientras se preparaba para dar la noticia a Juan y a la comunidad, la incertidumbre se arremolinaba en su estómago. ¿Sería capaz de reivindicar ese legado del conocimiento ancestral sin perder su esencia? El eco de sus pensamientos resonaba en su mente. El momento de la verdad estaba cerca. Pero, al dar el primer paso, Ana sintió que un nuevo reto se avecinaba, un desafío que podría poner en juego no solo su propuesta, sino también su propia identidad. Estaría dispuesta a enfrentar la crítica en nombre del cambio. Su mente se iluminó con una pregunta. ¿Quién tiraría de ella cuando las voces en su interior comenzaran a desafiar su determinación? Los días transcurrieron, y Ana se sumió en la preparación de una reunión que, sabía, podría cambiar el rumbo de su deseo de conectar el conocimiento ancestral de los padres con la enseñanza moderna. El eco de la voz de Juan seguía retumbando en su mente, exigente, y se convirtió en un reloj que contaba el tiempo que le quedaba para articular su nueva visión. Necesitaba claridad y, sobre todo, confianza. Decidió organizar un encuentro informal en su casa, donde pudieran hablar abiertamente sobre cómo los relatos familiares podrían entrelazarse con la biología. Quería que los padres se sintieran no solo escuchados, sino también empoderados para enseñar a sus hijos lo que sabían. Mientras hacía los preparativos, se dio cuenta de que cada detalle importaba, desde la disposición de las sillas hasta el aroma del café que debía invitar a la conversación. Cada elemento era una representación de su compromiso. El día llegó, y con él un torrente de nervios. Ana, sentada entre los padres, observó sus rostros. Algunos mostraban curiosidad, otros escepticismo. Clara, la madre que había compartido su experiencia sobre las plantas medicinales, llegó puntual y se sentó a su lado. Su presencia la tranquilizó un poco, y en ese instante, Ana decidió que necesitaba la sinceridad de su propio corazón para hablar. Comenzó a exponer su idea: integrar el conocimiento de los padres en el aula, un sistema en el que cada relato familiar formara parte de un mosaico educativo. Ana hizo hincapié en que la biología no era solo una serie de fórmulas, sino una narrativa de vida, entrelazada con la cultura y la historia personal de cada estudiante. Pero entre su discurso y la atención de los padres, surgieron silencios pesados. En su mente, se desató un combate interno entre su deseo de ser la voz del cambio y las dudas que intentaban silenciarla. El escepticismo se hizo evidente cuando un padre, con voz firme, cruzó los brazos y preguntó: ¿cómo piensas que esto puede funcionar en un sistema que prioriza resultados inmediatos? Ana lo encaró y, por un momento, se sintió atrapada, pero en lugar de retroceder, respiró hondo. Quizá esa resistencia sería la clave para demostrar que ella no solo venía a cambiar, sino a transformar el entendimiento de lo que significaba aprender. Los cambios no llegan sin una dosis de resistencia, respondió con determinación renovada. Esta no es solo una propuesta, es una forma de reconfigurar el aprendizaje para que cada historia cuente. Voces de apoyo comenzaron a surgir tras su respuesta. Clara, apoyándose en su propia experiencia, compartió cómo la sabiduría impartida de generación en generación había formado la base de su vida. La energía en la habitación se comenzó a caldear. Ana podía sentir que el interés despertaba entre los presentes. Pero, como en un juego de ajedrez, sabía que debía planear su siguiente movimiento con astucia. Sin embargo, en medio de la creciente complicidad,
El recuerdo de Juan pesaba en su mente. Era consciente de que el anciano no se conformaría con el entusiasmo de una reunión. Iba a querer estrategias concretas y resultados que no fueran solo palabras al viento. La presión de sus expectativas la acechaba como una sombra oscura. Terminada la reunión, Ana dejó a los padres con nuevas ideas hacia dónde dirigir su visión compartida, pero en su interior, el proceso de aceptación apenas había comenzado. La aceptación de su liderazgo. Mientras se retiraba a su habitación, un pensamiento perturbador apareció. ¿Cómo podría sentirse preparada para actuar y liderar cuando aún luchaba contra sus propios miedos? La luz del atardecer se coló por su ventana, iluminando su determinación. Ana sintió que estaba en un precipicio. La decisión de tomar el control era fundamental, pero implicaba enfrentarse a sus inseguridades. ¿Estaría lista para dar ese salto? Y más aún, ¿qué haría si ese impulso resultara ser el comienzo de su verdadero viaje? El desafío se hacía más claro, pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué vendría después? Ana despertó al día siguiente con el eco de su propia voz resonando en la mente. La reunión había sido un pequeño triunfo, pero la incertidumbre persistía, como un eco que rebotaba en las paredes de su conciencia. La fricción entre lo que había expresado y sus propias dudas se convertía en un constante recordatorio de que aún no había conquistado su territorio interior. La imagen de cada padre escuchando atentamente se entrelazaba con el zumbido de la voz de Juan, exigiendo resultados tangibles. Desde la reunión, la mente de Ana se había llenado de ideas fervientes. Anotó cada pensamiento y estrategia en un cuaderno desgastado, un acto de escritura que parecía ofrecerle claridad momentánea. Sin embargo, cada visión se enfrentaba a las murallas de su inseguridad. El dilema se hacía palpable. ¿Cómo avanzar con su proyecto si no podía salir completamente de su propio laberinto emocional? Una tarde decidió visitar a Clara, impulsada por el deseo de profundizar en la conexión que habían empezado a construir. Durante el trayecto, visualizó más que solo un intercambio de ideas. Anhelaba retroalimentación genuina, consejos soportados por la experiencia. Al llegar, Clara la recibió con una sonrisa cálida, un refugio que Ana necesitaba en ese momento. ¿Has pensado en cómo cada relato familiar también podría servir como un método de enseñanza práctico? Sugirió Clara mientras servían una infusión. Las palabras fluyeron entre ellas, como un río que arrastra hojas secas a su paso. Ana asintió, sintiendo que esas ideas comenzaban a cristalizar. Conversaron sobre la fuerza de las historias, destacando cómo cada anécdota podría ser un aula en sí misma. Cada historia, una biografía de aprendizaje que podía ser llevada al aula. Sin embargo, también discutieron los desafíos, la resistencia de algunos sectores, la necesidad de documentación, de evidencia palpable que respaldara sus propuestas. Mientras la tarde se convertía en noche, Ana se sintió atrapada en la red de su propia ambición. Había comenzado a esbozar un plan más claro. No solo quería hablar de la integración del conocimiento ancestral, sino también demostrar su eficacia mediante acciones específicas. Sin embargo, la preocupación la asaltó. ¿Y si los padres que la apoyaban no eran suficientes? Las voces escépticas podrían volverse más fuertes si no contaba con un sustento sólido. A medida que los días pasaban, Ana comenzó a aplicar técnicas que adquirió en sus cursos de pedagogía. Se realizó pequeños experimentos en casa, buscando la forma de transformar el conocimiento familiar en actividades prácticas. Tomó notas meticulosas. Cada éxito y fracaso se traducía en un aprendizaje, desde crear secuencias de aprendizaje basadas en relatos familiares hasta usar objetos del hogar como herramientas educativas. La experimentación resultó ser revocatoria. Cuando finalmente compartió esas ideas renovadas con Clara, la energía entre ambas se avivó. Sin embargo, un nuevo cuestionamiento surgió en la mente de Ana, una voz interna que resonaba con desasosiego. ¿Y si este enfoque no era suficiente?
¿Qué tan profundamente podía llegar a transformar el entorno académico de los niños si los cimientos estaban aún inestables? Pasaron semanas y Ana se sintió cada vez más segura, pero el eco de sus inseguridades persistía. Sus anotaciones se convirtieron en un mapa de un viaje que todavía estaba lejos de completar. La sensación de que un cambio inminente se avecinaba avivaba su deseo de ser auténtica. Sin embargo, otra sombra acechaba: la necesidad de obtener resultados concretos que la validaran ante su propia voz crítica, y sobre todo, ante Juan. Ana sabía que pronto debía rendir cuentas y enfrentar una confrontación importante. Un llamado a la acción la estaba esperando, un momento decisivo que podría manejarse con valentía o con dudas persistentes. Una visita a Juan estaba en su horizonte, y mientras revisaba sus apuntes, se preguntó si realmente estaba lista para ese desafío. La lluvia comenzó a caer, y con cada gota, la tensión se aproximaba. Lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar su vida para siempre. Ana se despertó esa mañana con una energía renovada, pero la espina de la ansiedad aún le atravesaba el corazón. Sabía que su reunión con Juan sería determinante, pero no podía permitir que el miedo nublara su mente. En los últimos días, había dedicado horas a preparar su presentación. Cada diapositiva cuidadosamente diseñada para mostrar sus hallazgos sobre la integración de historias familiares en la enseñanza. No podía permitir que las dudas la dominaran nuevamente. Mientras se duchaba, empezó a repetir su discurso en voz baja, cada palabra resonando con un sentido de propósito que no había sentido antes. Reforzó su determinación, recordándose a sí misma que cada historia contada podía ser una lección en sí misma, y que su esfuerzo cotidiano no había sido en vano. Alguna parte de ella sabía que el verdadero desafío no estaba solo en convencer a Juan, sino en creer firmemente en el valor de su trabajo. Llegó a la oficina, el aroma del café recién hecho invadiendo sus sentidos. Saludos efusivos de sus colegas la envolvieron, pero su mente estaba absorta en la inminente reunión. Sentándose en su escritorio, revisó sus notas una vez más. Cada palabra representaba no solo un conocimiento adquirido, sino también el deseo sincero de transformar la visión educativa de los niños. El encuentro llegó. Ana respiró hondo antes de entrar a la sala de reuniones. Juan estaba allí, con una postura expectante pero rigurosa. Las palabras se deslizaron de sus labios. Su voz resonaba con una confianza que había cultivado poniendo en práctica lo que había aprendido. Explicó cómo cada narración familiar podía fomentar habilidades críticas en los niños, cómo cada cuento no solo era historia, sino una herramienta pedagógica. A medida que su exposición avanzaba, Ana notaba cómo las cejas de Juan se fruncían en un gesto de escepticismo. Se sentía expuesta. Cada argumento que presentaba parecía ser una pincelada de su vulnerabilidad. En ese momento, decidió compartir algo más personal. Relató anécdotas de su propia infancia, cómo había aprendido de su abuela, utilizando los relatos de su familia como armas en su educación y crecimiento. Las historias parecían cobrar vida en el aire. Cuando finalizó, un silencio denso se adueñó de la sala. Ana mantuvo su mirada en Juan, esperando su evaluación. Finalmente, él habló. Su voz era firme, pero contenía un matiz que Ana no había anticipado. El reconocimiento de Juan era sutil, pero palpable. Había algo en su presentación que lo había tocado. Sin embargo, no todo era aplausos. Juan no se detuvo en la respuesta positiva, sino que planteó una pregunta incisiva. ¿Qué te hace pensar que este enfoque sea sostenible? ¿Tienes datos que respalden este enfoque? Ana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué responder? La preparación no había incluido cómo enfrentar el aspecto crítico hacia su propuesta. La seguridad comenzó a desmoronarse mientras una nueva pregunta brotó en su interior. ¿Estaba realmente lista para llevar esto más allá? La tensión en la sala se sentía eléctrica. Ana debía actuar.
En lugar de dejar que el miedo la dominara, recordó las iteraciones que había realizado, sus experimentos previos en casa, los comentarios valiosos de Clara. Recopilé información de encuestas a padres y sus impresiones han sido positivas, respondió. La evidencia puede ser anecdótica ahora, pero estoy trabajando para convertirme en un recurso sólido. La calma volvió a su ser mientras escuchaba cómo su propia voz crecía en pasión. Sabía que debía seguir haciendo lo mismo que había hecho hasta entonces. Observar, aplicar, analizar y ajustar su propuesta. Juan la miró, y en sus ojos había un atisbo de respeto. El encuentro culminó, pero no en la forma que Ana había imaginado. Había logrado establecerse firmemente ante Juan, pero el camino que la aguardaba era más largo y complicado. Reconoció que, aunque había tomado el primer paso, la montaña seguía levantándose ante ella. Salió de la reunión con una sensación ambivalente. Había entrado buscando validación, y había salido con más preguntas. La chispa de la ambición dentro de ella había crecido, pero no sin la sombra de la incertidumbre a sus espaldas. Su esfuerzo debía ser mayor. Ana no podía permitirse dar un paso atrás. Era crucial que sus datos se convirtieran en historias tangibles. Estaba decidida a validar su enfoque, pero sabía que el tiempo se deslizaba rápidamente. Y a medida que las respuestas no llegaban, una nueva idea comenzaba a germinar en su mente. La idea de organizar un taller donde padres e hijos pudieran involucrarse juntos en la narración de historias familiares tomó fuerza. Pero sabía que para ello necesitaba recursos, tiempo y, sobre todo, aliados. El ciclo de preparación estaba lejos de concluir, y el eco de Juan resonaba profundamente en su conciencia. Se detuvo en un café y comenzó a tomar notas. Las palabras fluyeron como nunca antes. Relatos, talleres prácticos. Entonces, comprendió que solo si estaba dispuesta a abrir su propio proceso de aprendizaje, sería capaz de transformar su entorno. La verdadera batalla no solo era con Juan, sino consigo misma. Sería capaz de salir de su zona de confort y arriesgarse. Mientras avanzaba, dándose cuenta de que su proyecto estaba en el aire y podría caer en picada, una certeza se instaló en su interior. Necesitaba más que una respuesta. Necesitaba actuar antes de que sus temores se hicieran carne. Estaba lista para elevarse, pero la pregunta seguía golpeando cada vez más fuerte. ¿Habría alguien dispuesto a apoyar su idea? La lluvia comenzó a caer nuevamente, ahora no solo sobre la tierra, sino sobre su determinación en camino a lo desconocido. Ana, después de muchas semanas de esfuerzo y desarrollo personal, finalmente se encontró en una encrucijada. Había lidiado con sus propios temores y dudas, y había tomado la firme decisión de conectar su pasión por la biología con las tradiciones de su comunidad. Las semillas que había plantado estaban comenzando a germinar, pero necesitaba más que buenas intenciones. Requería un plan sólido y una red de apoyo. El desafío con Juan había sido un punto de inflexión. Había compartido su visión, y aunque no había recibido todo el apoyo que deseaba, había logrado establecerse. Por primera vez, Ana sentía que su voz importaba, que el conocimiento que había acumulado no era solo un sueño, sino una realidad que podía materializarse. Decidida, se lanzó a planear el taller que había mencionado en la reunión, un evento donde padres e hijos pudieran contar sus historias mientras aprendían sobre biología de manera práctica. Ana sabía que necesitaría el apoyo del resto de la comunidad, y se planteó un objetivo claro: demostrar que el conocimiento ancestral y el científico podían coexistir en perfecta armonía. Llenó su agenda con visitas a las casas de los padres de los niños que había conocido. Con cada charla, recogía impresiones, historias y enseñanzas que integrarían su propuesta. Se hundió en la sabiduría de aquellos que la rodeaban, y así descubrió que muchos padres tenían conocimientos sobre plantas y animales que podrían ser enseñados a las nuevas generaciones. Con la ayuda de Clara, que se convirtió en su aliada más cercana, ayudó a organizar encuentros semanales.
Juntas planificaron talleres donde cada padre podría compartir su conocimiento y, al mismo tiempo, aprender sobre la biología relacionada con su propio entorno. Ana comenzó a notar que aquellos que eran escépticos empezaban a mostrar interés. Las puertas que antes parecían cerradas comenzaban a abrirse. El día del taller llegó rodeado de nervios, pero también con un profundo sentido de propósito. Los padres, emocionados por la oportunidad de participar, empezaron a llegar a la finca. Ana los recibió con una sonrisa que reflejaba su determinación. Cuando vio a los niños entusiasmados por participar, sintió cómo el peso de sus miedos se desvanecía en un instante luminoso. El taller comenzó, y Ana observó con satisfacción cómo cada padre compartía su conocimiento de manera natural y fácil. Los relatos sobre plantas medicinales, las lecciones sobre biodiversidad local y la relación entre la naturaleza y su cultura hicieron eco en los corazones de los niños y en los de los adultos. Con cada actividad, Ana se dio cuenta de que su visión estaba cobrando vida. No solo estaban aprendiendo sobre biología, sino que también estaban uniendo generaciones. El brillo en los ojos de los niños, la conexión en las risas y el asombro compartido, crearon un ambiente donde el conocimiento había dejado de ser algo distante, para convertirse en algo tangible y vital. Al finalizar el taller, la sala repleta de niños y padres estalló en aplausos. Para Ana, fueron un eco de su propia transformación. Ya no se veía a sí misma solo como una joven atrapada en un cuerpo inmovilizado por su condición. Ahora era una líder, una educadora que había demostrado, a través de su perseverancia, que el conocimiento y la comunidad podían cambiar destinos. Surcando ese potencial de crecimiento, Ana dio un paso adelante, cerrando su experiencia con una frase que resonaría en sus corazones durante mucho tiempo. Cada historia es un puente que nos lleva a comprender más sobre nosotros mismos y sobre nuestro mundo. Juntos, podemos construir un camino que lleve a las nuevas generaciones a amarlo y cuidarlo. Al salir, sintió que el peso de las expectativas se había multiplicado, pero esta vez en una forma positiva. La proyección a futuro no solo incluía más talleres, sino una verdadera estructura educativa que incorporara las voces de su comunidad. Había conseguido lo que nunca pensó alcanzar. Se había levantado por encima de sus limitaciones y había creado un nuevo camino no solo para sí misma, sino para todos los que la rodeaban. Ana vivía el resultado tangible de su crecimiento, un sentido de pertenencia, un propósito inquebrantable y la confianza en sus habilidades. La educación ambiental iba más allá de sus sueños. Era su viabilidad, su lucha diaria y su nueva razón de ser. Enfrentó su propia parálisis de una manera que jamás imaginó, transformándose en un canal de conocimiento y esperanza para otros. El eco de sus palabras y el entusiasmo del taller reverberaban en su interior. El destino de Ana ya no se definía por su condición, sino por su capacidad de transformar desafíos en oportunidades. Había logrado establecer su propio camino, y con cada nuevo taller, estaba allanando el sendero para una comunidad en crecimiento. De esta manera, su viaje llegaba a una conclusión iluminadora. El verdadero poder de la educación radica en su capacidad para unir, transformar y empoderar. Ana había encontrado su voz y un nuevo sentido de misión, y la vida había comenzado a extenderse ante ella. No esperen ni un segundo más para compartir esta conmovedora historia con al menos 5 amigos, que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que transforman vidas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque cada voz cuenta. Juntos podemos seguir cosechando aprendizajes.